Otro. Trae los últimos. ¿Qué he hecho? ¡Calla y arrodíllate! ¡Que te arrodilles, he dicho! Vámonos. Aquí. Y cuando subieron del molino y a los guardias y eso, dice, ¿usted qué hace aquí? Dice, ay, me había dicho que viniera, que habíamos dado a cual, que tal. Echaron dos voces y lo bajaron al molino, que aún estaban los otros allí, los de Aleaga y los de allí que habían bajado. Y ya no volvió ninguno. Ya no volvió ninguno. Hasta entonces eran todos rumores y se estaba por aquí, por allá, pero nada concreto. Y la verdad que yo siempre había querido también saber qué fue de mi tío, porque solo hablar y no sabíamos nada. Fue una satisfacción muy grande volver y poder llevarlo, intentar llevarlo con mis abuelos. Yo me enteré por una señora de Madrid que buscaba a su tío. Y esta señora se ve que, buscando los archivos, pues en Madrid, ella tenía tiempo y vivía allí, y por casualidad pues encontró un archivo buscando a su tío. Y en ese archivo habían 4, y entre ellos era mi tío. Que si los han matado, que si no los han matado, que si están incomunicados, que si dejan de estar, no lo supimos nunca. Que los hayan matado no lo supimos nunca. Lo supimos enseguida y no lo supimos nunca. Se cometieron muchas injusticias porque la gente era... Mi tío, por ejemplo, pues no, estuvo en la cárcel y salió y iban detrás de él y todo. Y a mis otros tíos también. A mi tío Ángel lo mataron, le aplicaron la ley de fugas. Abrieron el coche y le dijeron que tirara. Y luego dijeron que se querían escapar. ¿Cómo se iba a escapar mi marido joven con un terrón de tierra que era un señor muy mayor y esposados? Los mataron. Hay gente que dice, ah, ¿para qué? ¿Esto para qué? Ah, qué tontería, esto para qué remover nada, dejarlo muerto, ¿qué tal? Mi madre, toda la vida, si estuviera viva, mi madre iría a buscar a su hermano. Y yo me he quedado pues muy tranquila de saber que lo he podido colocar enterrar con sus padres. La fosa pues nos lo dijo de Pozos de Caudé. No la tenías olvidada, pero pues se quedó y allí estaba quedada. Ahora por lo menos sabemos dónde están los restos, Mire usted qué historia que le puedo contar, pero dura, dura.
Grupo Paleolab somos un grupo de investigación interdisciplinar e independiente que nos dedicamos al estudio de antropología física y paleopatología en las poblaciones antiguas. Esta experiencia nos permitió, con los años, desarrollar una segunda línea encargada del estudio de los restos humanos en contextos recientes. En el año 2003, un grupo de asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica, así como diversas iniciativas de tipo privado por parte de familiares, de desaparecidos y agrupaciones de familiares, nos solicitaron la colaboración, aportando los conocimientos de las ciencias forenses a la recuperación de desaparecidos, fundamentalmente de un periodo bastante desconocido, que era aquel vinculado a los grupos guerrilleros, concretamente al fenómeno del maquis. Y así, a partir del año 2005, iniciamos un conjunto de exhumaciones que se fueron definiendo geográficamente en lo que era la antigua zona de actuación de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Precisamente ahora me dirijo a uno de los primeros sitios donde tuvimos la oportunidad de recuperar a un guerrillero, concretamente a Fuerte Escusa, donde familiares y los promotores de aquella exhumación, que en aquel caso fue la asociación La Gavilla Verde, me están esperando. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Lleváis mucho tiempo esperando? Bueno, pues nada, si os parece pasamos al cementerio y visitamos el corralito. Muy bien. Aquí. En este espacio de tierra se encontraban los restos de vuestro tío, de Eusebio García. Fue en el año 2006 cuando finalmente pudimos llegar a realizar la exhumación. La fosa se ubicaba dentro de lo que se llama el corralito. El corralito es un pequeño espacio que siempre se suele utilizar en los vértices o en las esquinas de los antiguos cementerios, donde normalmente se utilizaba para las inhumaciones tanto de los bebés que no habían sido bautizados, como de aquellas personas que habían tenido una muerte violenta, por ejemplo, de origen suicida. Desde luego, hasta el año 2006, el empeño de vuestra familia había sido tremendo para que finalmente pudiéramos llegar a la exhumación. Pues la verdad que sí, mi padre se pegó toda la vida buscando los diferentes medios y hasta que al final tuvo conciencia de lo que pudo haberle pasado, pasaron casi 60 años. Y bueno, y al final lo conseguimos, mira. Porque mi tío se unió enfrente de Córdoba. Y ahí se metió en la Escuela Popular de Guerra y salió como teniente, luego ascendió a capitán y lo mandaron al sector de Toledo. Y ahí ya cuando acabó la guerra lo hicieron prisionero. Y lo condenaron allí. Luego fue, ¿no?, cuando se introduce ya en la guerrilla. Luego, una vez sale de la cárcel, se reproduce el modelo represivo, principalmente por los propios partidarios del golpe que vivían en el pueblo y que se habían hecho con el poder local,
a partir de Falange, que empiezan a presionar a la familia con falsas denuncias a la Guardia Civil, y entonces lo mantienen, dijéramos, a un, por así decirlo, pues a un sometimiento que llega pues al día en mayo del 47. El 5 de mayo del 47 fue cuando vino un alcalde a decirnos que lo estaba esperando, vino a decirnos que lo estaba esperando la Guardia Civil en el evento para tomar unas declaraciones. Y mi hermano ya sospechando que había sido torturado y parado por lo que había pasado de la muerte y eso, le esperaba todo peor. Entonces fue, en vez de bajarse a las caballerías, tratar de orientar a las caballerías, sin abrir la puerta, se fue. Y ya se fue a las guerrillas. Y se fue a la Canal Mojón y luego a Tormón. Que se incorpora a la escuela guerrillera de Tormón. El campamento guerrillero de los Montes Universales, y a partir de ahí se incorporan en el quinto sector. El quinto sector es el que afectaba a la provincia de Cuenca, al norte de la provincia de Cuenca, la serranía, dijéramos, hasta Utiel Requena. Y este sector, pues bueno, pues fue un sector importante, no quizá tuvo la relevancia que el sector 17, que era el aragonés, o que el sector 11, que era el sector, dijéramos, de Cuenca-Valencia. Pero el quinto sector tuvo, dijéramos, actuaciones muy relevantes. Vosotros como familia, ¿cuándo sabéis o en qué momento sabéis que vuestro tío puede llegar a estar aquí en Fuerte Escusa, que es donde finalmente fue ejecutado? Es que te voy a decir una cosa. Mi padre siempre tenía pensado que se había ido fuera de España y no, tampoco le quise... No, porque vuestro empeño llegó incluso, vuestro padre hizo una carta que se dirigió al alto comisionado de desaparecidos de la ONU. Y luego después, pues he estado yo para saber dónde estaba mi hermano, quería ir a saber dónde estaba enterrado para llevarlo junto a mis padres. Entonces llegó y yo recurrí a través de Emilio Silva y Pedro Peinado, recurrimos a la ONU, ¿sabes? Y me contestaron diciendo que era cosa de las guerrillas, de cosas de la Guardia Civil. Y entonces yo recurrí a un escrito a la edición penal a Madrid, diciéndole que me dieran el informe donde estaba enterrado mi hermano, ¿sabes? Entonces me comunicaron que era un buen de cosa. La muerte de Eusebio se circunscribe dentro de lo que serían las acciones de la agrupación guerrillera de Antilla y Aragón en la ocupación de pueblos. Parece ser que fue el jefe de Falange o el jefe del Somatén que disparó contra Eusebio y le causó la muerte. Es cierto que la documentación que remitís, en este caso a la Gavilla, y que a su vez nos la trasladan a nosotros, al equipo de exhumación, para nosotros es fundamental, ¿no? Porque precisamente incluso la propia identificación del guerrillero, con los nombres, con su nombre, con sus apellidos, consta incluso en el documento oficial que la Guardia Civil instruye sobre el caso, y en la memoria anual así consta. Hasta llegar aquí a Fuerte Escusa, pues recuerdo que además, no sé si os lo recordaréis, hicimos peticiones formales también aquí al registro civil de Fuerte Escusa para que efectivamente se existiera y pudiéramos darnos cuenta de que estaba el certificado de defunción. Sí, pero ahí está, consta como bandolero, no consta como... Efectivamente. No pone nombre. Esa era la pauta que habitualmente se utilizaba en los registros civiles, el colocar el apelativo o de varón no identificado o incluso como bandolero, sí, bandolero. En este caso. En este caso vuestro padre finalmente no pudo asistir al cementerio, pero al menos sí que pudo saber de los resultados de todos los trabajos científicos. Sí, me acuerdo una tarde que nos llamaste tú y nos confirmaste que había sido positiva la identificación de mi tío Eusebio. Bueno, mi padre se saltaban las lágrimas y ya después de tantos años buscándolo, por fin ya sabía que era él. Y entonces ya él quería llevarlo con mis abuelos, a enterrarlo donde tenía que estar, con mi abuela y mi abuelo. Y entonces empezamos a preparar todo un acto para llevarlo allí y lo teníamos preparado para el día 31 de marzo, ¿me acuerdo? Sí, estamos en el 2007. Y el día 28 de marzo le hicieron una entrevista en la radio, en la cadena SER, sobre el tema este. Estuvo hablando de mi tío Eusebio, de los cuentos que le mandaba desde la cárcel, del periodista hijo del Maqui que escribía cuentos, de todo lo que había pasado a la familia, estoy hablando en general, vamos, del padecimiento. Y bueno, terminó la entrevista y a la media hora estaba yo allí con él en la casa y oí un ruido raro y fui a donde estaba él y ya le había dado un derrame cerebral y ya no pudo articular palabra ni nada. Lo llevamos al hospital y nada, en 2 horas se murió. Y al final lo hicimos el día 16 de junio del 2007, que cumplía los años ese día mi hermano Leonardo,
y mi padre el 14. Y fue un acto muy emotivo, la verdad, porque fue una pena que no estuviera, pero bueno, así es la vida. Bueno, el caso de Domingo, vuestro tío, supuso desde luego el origen de luego todo un proyecto que se ha ido conformando con los años de recuperación e identificación de guerrilleros de lo que era la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que se ubicaba en un territorio bastante extenso. Bueno, así los primeros orígenes de la agrupación podríamos hallarlos en la llegada de guerrilleros procedentes de la Operación Reconquista de España, la invasión del Valle de Arán, que se establecen por Mosqueruela, la zona de Mosqueruela, y empiezan a hacer incursiones en el territorio de la Serranía Baja de Cuenca y el norte de Valencia, en los Serranos. A partir de ahí se establecen y se van incorporando nuevos guerrilleros que envía el Partido Comunista desde Francia, guerrilleros que tienen que huir dedicados a las acciones urbanas en la ciudad de Valencia, y todo ese conjunto va a desarrollarse hasta llegar a contar con unos 550 guerrilleros en total en sus años de existencia. Estamos hablando que se iniciarían en el año 45 y que acabaríamos con la evacuación en el año 52. Las provincias desde el sur de Tarragona hasta el norte de Albacete, toda la línea, dijéramos, de montaña interior de Valencia, Castellón, la provincia de Teruel, se podría decir que casi entera, menos las zonas no montañosas, y la serranía conquense, serán, diremos, los que van a configurar eso que nosotros hemos llamado territorio maquis y vosotros habéis denominado territorio agla. A veces, como ocurrió aquí en Monroyo, todos los esfuerzos previos de investigación documental, de entrevistas, de búsqueda de testigos, de familiares, preparación del proyecto, no da su fruto, y te quedas con un mal sabor de boca. Mal sabor de boca porque no puedes terminar tu trabajo y sobre todo por los familiares, que tras largos años de esfuerzo por recuperar los restos de su ser querido, se quedan sin poder hacerlo. He quedado ahora con Adolfo Pastor, coordinador de desaparecidos de la Gavilla Verde, y con Álvaro Ibáñez, familiar de una de las desaparecidas de la Saca de Monroyo, para que nos cuenten cómo fue esta historia y esta investigación. La exhumación de Monroyo empezó en el año 2003, sí. Con una conversación que tuvimos con Álvaro. Sí. Álvaro nos explicó de que buscaba a su abuela, y a partir de aquí empezamos lo que siempre intentamos hacer, es la búsqueda de otros del grupo, porque sabíamos, según tú, que no solamente era ella, sino que había un grupo. 7 personas. Y entonces empezamos el trabajo, como siempre, buscando otras personas del grupo y familiares de... Nosotros llevábamos ya más de 30 o 40 años buscando, pero no sabíamos que había un grupo. Claro. Fue a raíz de la investigación, pues yo también, es cuando vamos a ver, pero nosotros lo que buscábamos, dónde podía estar nuestra madre y a dónde podía estar, pero íbamos por libre, no íbamos con grupo. Pero cuando llega la Gavilla, es cuando empezamos a ver el grupo. No hay uno solo, pues entonces tenemos que, no solamente porque creo que es humano buscarlo, sino que legalmente, claro, lo que tenemos que hacer es ver si ese grupo no es uno solo, sino que... Nosotros buscábamos dos, era mi abuela y el hermano de mi abuelo. Mi abuela era la esposa de un guerrillero, mi abuelo, y de su hijo, Joaquín, y los dos estaban en el monte, y entonces la Guardia Civil detectaba o creía que bajaban a dormir en casa. Mi abuelo se detecta que estaba en la casa rodeada y se echa al monte, es cuando la detienen y la llevan al Mas de las Matas, la interrogan. Al Mas de las Matas, a los 2 días, la iban a traspasar al Cañiz. Vamos a buscar a la abuela y va mi tía y mi madre y le dicen, no, ¿a dónde vais a buscarla? La mujer esta salió
esa señora ya salió a la noche, se fue para su casa y ya estará con los maquis en la monte o por Francia, y que no la busquéis, que estará afuera. Pero, y esto mismo es lo que le pasa a María, que va a ver a su padre y a otros familiares que van a ver a todo este grupo, que no sabemos exacto, pero son varios. Sí. Este modus operandi, porque realmente es lo que se llaman las sacas, ¿no? Son grupos más o menos que oscilan a lo mejor entre 8, 12 o incluso 11 personas, y que todas tienen cierta vinculación con los guerrilleros, o bien son puntos de apoyo, o son familiares. Son desapariciones totalmente clandestinas, en el sentido de que, aunque hay detención previa, no hay ninguna documentación, ninguna diligencia, ni siquiera policial o por parte de la Guardia Civil, o ni siquiera un registro de entrada en la cárcel de Alcañiz que indicara algo al respecto de por qué se les detiene. No hay ni archivo en ningún sitio, ningún archivo de los que hemos buscado, pero no solo por aquí, sino en Teruel, en Madrid, no hay ningún indicio de ninguna, no solamente de ellos, sino de todo el grupo. Todas las lo que es cierto es que, aparte de toda la problemática de la identificación del grupo, además aquí en Monroyo ha supuesto un verdadero problema hasta que finalmente pudimos llegar a la exhumación. Ya, normalmente todos los trabajos que hemos hecho con vosotros, la Gavilla Verde, hemos encontrado pues bastante colaboración por parte de las autoridades. En cambio aquí no, es el caso típico de la persona que se opone. Sin argumento alguno, simplemente se nos prohibía de hacer cualquier investigación aquí en el pueblo, se nos prohibía hasta de entrar en el cementerio. La Justicia de Aragón, tuvo que emitir una resolución. El gobernador civil también intervino. El gobernador civil también mandó una carta, estuvieron todo el gobierno. De la delegación de Teruel, también el Justicia de Aragón, dos veces envió la resolución que, bueno, la conminación, no sé cómo le dicen, pero simplemente una resolución recomendando al ayuntamiento que interviniera para ayudar en la exhumación. Y es que Marina, la persona que con él empezó todo el tema y que tenía unas ganas tremendas de era la hija mayor, que era más murió. Sí, yo escribí una carta diciéndole al alcalde: gracias, señor alcalde, porque por no habernos dejado entrar, Marina no ha podido ver los resultados. No sin ver resultados, sino simplemente sin poder entrar al cementerio para empezar la exhumación. Bueno, pues si os parece, subimos y vamos a revisar el trabajo que hicimos en la exhumación. Venga, de acuerdo. Vale. Vamos. Allí está el cementerio antiguo de Monroyo, donde en principio todo indicaba que estaba la saca de los desaparecidos de Alcañiz. Si os parece, vamos un poco más hacia la izquierda, que tenemos un ángulo mucho mejor para poderlo visualizar. Sí. Vale, perfecto. Fue en noviembre del 2007 cuando acudimos aquí al cementerio de Monroyo, y como bien todos sabéis, pues los trabajos de exhumación lo que aportaron fue, por desgracia, que no se pudo localizar los restos humanos, y sin embargo la excavación, que fue muy minuciosa, siguiendo pues las técnicas propias de la arqueología forense, lo que nos permitió fue documentar una gran fosa de dimensiones importantes, y que la interpretación que nosotros hemos dado a estos resultados es que probablemente esa fosa que exhumamos, vacía, fue la fosa que pudo contener a los restos de los 7 o de la saca que buscábamos. Esta interpretación de la fosa de grandes dimensiones la hemos podido encajar mucho mejor, como bien sabéis, con toda la documentación que a posteriori, años después de la exhumación, hemos tenido acceso a ella. Y es precisamente ese documento de un carpintero. Encontrado en el Ayuntamiento de Monroyo. Encontrado en el Ayuntamiento de Monroyo, efectivamente. Era una petición que venía del gobierno
civil, concretamente de Teruel, a instancias de esa campaña que hizo Franco de exhumaciones en los años 50. Gente que no reclamaba a nadie, ponerlo en una caja y para poder darlo para Madrid. Lo que es cierto es que el caso de Monroyo probablemente sí que lo tengamos que interpretar como una de las exhumaciones, casi diría yo clandestinas, que tienen su destino en el Valle de los Caídos. La saca de Monroyo fue el noviembre de 1947. Justamente en el mes de julio de este mismo año llegó a ponerse al frente de la lucha antiguerrillera el general Pizarro. De él es la frase que se dice que dijo a la Guardia Civil: o acabéis con los bandoleros o yo acabo con vosotros. De aquí que su comportamiento, tanto de él como de todos los que le acompañaban, la Guardia Civil y todos los otros estamentos, pues lucharon de esta manera en contra de no solamente la guerrilla, sino todos los puntos de apoyo, porque luchando contra los puntos de apoyo, los que le apoyaban, pues sabía que acababa con la guerrilla. Pues precisamente ahora me dirijo a la población de Gúdar, aquí en Teruel, donde hemos tenido la oportunidad de exhumar en los últimos años hasta 2 fosas con un volumen total de 21 cadáveres y que tiene relación precisamente con todos los meses de máxima acción represiva de la Guardia Civil sobre la guerrilla. La política represiva contra el maquis practicada por el general Pizarro tuvo mucho que ver en el desenlace final de los sucesos de Gúdar. Una historia de venganzas y contravenganzas en medio de una zona de guerra que, como el mismo Pizarro había definido, era toda la provincia de Teruel, y que, como habitualmente suele pasar, siempre pagan los más débiles, la población civil. Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, volvemos a vernos en Gúdar. Pues sí. La historia se puede decir que en este pueblo de Gúdar empieza en la época de la República con el reparto de tierras para todos los vecinos. Y en concreto hay una figura fundamental y protagonista de la historia que es Florencio Guillén. Florencio Guillén en esta época de la República era concejal aquí en este pueblo. Y poco después, durante la guerra, ocupó la alcaldía. Cuando acabó la guerra, fue detenido, juzgado, condenado a 12 años y un día. Estuvo encerrado en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, hasta que en el año 44 fue liberado con libertad provisional. Al llegar aquí a Gúdar, por lo que se cuenta, su situación era irrespirable. Incluso él llegó a temer por su vida, lo que motivó que decidiera esconderse. Y qué mejor escondrijo que unirse a los propios guerrilleros que estaban en la montaña. Y en el mes de septiembre del 46 detienen a su mujer, a Felisa Montolío, y se la llevan detenida a la cárcel del partido en Mora de Rubielos. No sé si por un insulto o cuál fue el motivo, la cuestión es que uno de los guardias que estaban interrogándola, con el fusil le dio un culatazo en el pecho y al parecer perdió el sentido y quedó muerta. Los guardias se asustaron y temieron pues, la reacción, ¿no?, de su marido y de sus hijos. Y entonces simularon que se había colgado en la reja de la cárcel con el pañuelo que llevaba al cuello. La noticia que corrió de inmediato por Gúdar era que Felisa se había suicidado en la cárcel de Mora. Y de inmediato aparecieron letreros en Mora de Rubielos diciendo que su muerte sería vengada. Los 2 hijos más pequeños tuvieron que marchar del pueblo porque la vida que les hacían era difícil. Y marcharon a Valencia por orden de la dirección de la guerrilla y donde pasaron a vivir con familias valencianas.
La situación límite vendrá en el mes de septiembre, al día siguiente de cumplirse el año de la muerte de Felisa. Los guerrilleros habían preparado un ataque al cuartel de la Guardia Civil. Intervienen una buena parte de los dirigentes del 17 sector. Asaltan el cuartel de la Guardia Civil, aquí con un doble fin. Por un lado, asaltar el cuartel y por otro, vengar la muerte de Felisa. Asaltan una serie de casas de la población y asesinan a 8 vecinos, entre los cuales habían 3 niños de corta edad. Más que nada, se cree que fue para no dejar testigos de los hechos que habían ocurrido. Entre los asesinados estaba el alcalde de Gúdar en el momento que Felisa había sido detenido, su mujer, 2 de sus hijos, su hermana, el cuñado y uno de los hijos. Toda la familia. Efectivamente. Esto ocurrió la noche del día 29 de septiembre de 1947. Las autoridades, en el momento que tienen noticia de lo que ha ocurrido en Gúdar, toman el pueblo. Aquí viene el ejército, viene la Guardia Civil, desplazada desde Teruel. En la tarde de ese día, el propio gobernador, el general Pizarro. Y la orden es que hay que hacer una represalia en el pueblo para asustar al elemento civil y que en adelante nadie apoye a la guerrilla. Y la orden era que tenían que detener a 22 vecinos. Es gente que no tiene vinculación con el maquis. Sobre todo eran gentes de izquierdas, pero que podían haber tenido algún contacto, no digamos que no, pero eran vecinos normales, ¿no?, del pueblo. Al final del día 1 se encuentran con que solamente hay 11 detenidos. Todos ellos, o la mayor parte de ellos, desarraigados de la localidad. Y deciden ir a la cárcel de Aliaga y sacar a 11 personas, entre los cuales hay un grupo de vecinos de Montoro que habían tenido parte con la guerrilla de alguna manera, a lo mejor facilitándoles alimentos. Y deciden llevarlos, junto con los 11 de aquí de Gúdar, a una casa en la Virgen de la Vega, en Alcalá de la Selva. Durante esa noche sufren terribles interrogatorios para intentar que cuenten todo lo que sepan y la relación que hayan podido tener con la guerrilla. Y la orden es que al día siguiente deben de sacarlos y fusilarlos. Y así es como a 22 vecinos, al día siguiente los ponen delante de 2 pelotones de fusilamiento. Uno de los del grupo de Gúdar consigue huir y el del grupo de Aliaga, los 11 son fusilados. Desde luego, ni siquiera se intentaron disfrazar, entre comillas, como leyes de fugas, ¿no? Estamos hablando de 2 fosas que son clandestinas al 100%, porque no hay ningún tipo de documentación. Fueron detenidos sin papeles, claro, fueron ejecutados sin juicio y no constan sus muertes en ningún tipo de registro. La madrugada del 2 de octubre de 1947, uno de los 2 camiones de la Guardia Civil sale desde la Virgen de la Vega y se dirige hacia un paraje cercano a la Masía de los Olmos, situado entre las poblaciones de Alcalá de la Selva y Gúdar. Allí es hacia donde ahora me dirijo y donde me están esperando Paco Sánchez, de la Asociación Pozos de Caudé, y José Edo, que era el alcalde de Alcalá de la Selva cuando realizamos los trabajos de exhumación. Este camión era el que transportaba a las 11 personas que habían sido trasladadas desde la cárcel de Aliaga, y el paraje donde en el año 2006 exhumamos una de las fosas relacionadas con este caso. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo va por ahí? ¿Qué tal? Pues sale, vamos para arriba, ¿no? Que nos queda un trecho. Mi padre se ha adelantado, que le cuesta un poquito más llegar. Muy bien. Nosotros hemos ayudado en lo que hemos podido, pero muy orgullosos en su momento de haberlo hecho, ¿no? Porque era algo que conocía desde hace muchos años y el poder haber ayudado a que se haya por fin resuelto esta historia tan triste, ¿no? Que los familiares hayan podido recuperar los restos y hayan podido poner punto final a este tema, pues es una de las cosas de las que estoy orgulloso de haber hecho como alcalde de Alcalá en el tiempo en que lo fui.
José, buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí. Muy bien. Nos ha costado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Yo las garras regular. ¿Cómo te encuentras, José? ¿Estás bien, de salud? Sí. Vale, me alegro. Aquí está la fosa con los desaparecidos de la cárcel de Aliaga. Yo me acuerdo, pues eso, de que la fosa estaba Hicimos ahí 1,5 metros escaso, por 20 centímetros de hondo, por... O sea, todos estos restos que están ahí... Esos son los que sacamos. ¿Pero que estaban en superficie? Sí. Esos los sacamos y sacamos 2 pares o el par de zapatos. Uno que estaba casi podrido y el otro estaba íntegro, casi íntegro, con todos los huesos del pie. ¿Y eso estaba ahí? Dentro, eso estaba ahí. En estas piedras que vemos aquí, por debajo de las cuales se encontraban precisamente los restos humanos que usted y Isidro Guía fueron los que pudieron manipular inicialmente. ¿Por qué los hemos encontrado aquí? Pues porque una vecina de Alcalá de la Selva vio partir el Ford 4 con la Guardia Civil y toda esta gente hacia aquí, dirección hacia la carretera de Aguilar. Y unos momentos antes había partido otro Ford 4 con otra pandilla de la Guardia Civil hacia el monte de Mora de Rubianos. Entonces, a la mañana siguiente, aparecieron en un sitio que no recuerdo ahora el nombre exacto, al lado de Alcalá, los saquetes de merienda que llevaban los de Montoro porque se les habían dado los vecinos de Aliaga para que se alimentaran. Y entonces esos saquetes de merienda se los echaron a los perros de la Guardia Civil y las mantas que llevaban, que se les habían llevado para que durmieran en la cárcel y el calabozo de Aliaga, también aparecieron aquí. Quizá el límite externo de la fosa fue el más fácil a priori que pudimos localizar, dado que el límite más interno era el que nos marcaba la propia orografía del terreno. En todo caso, una vez liberado el manto vegetal y ubicada las dimensiones de la fosa, nuestra siguiente tarea pues fue la habitual que realizamos en toda exhumación, es decir, levantar topográficamente los diferentes límites de la misma y empezar el proceso de limpieza del relleno de la misma, ¿no? El levantamiento de los cadáveres es quizá la tarea más complicada y en ese sentido la cuestión relativa al levantamiento topográfico de los mismos es un trabajo bastante lento. No obstante, nosotros siempre utilizamos un topógrafo y lo que hacemos es ubicar en diferentes puntos o extremos de los diferentes huesos pues las longitudes que nos va a marcar ese esqueleto. Nosotros utilizamos un método habitualmente empleado en arqueología, que es el sistema cronoestratigráfico Harris, pero que lo que hacemos es aplicarlo con una metodología forense. ¿En qué consiste brevemente este sistema? Consiste en que a medida que van apareciendo los cadáveres, vamos dando o asignando una serie de números tanto a los cadáveres como al sustrato que los envuelve y a las diferentes evidencias que van apareciendo en torno a la fosa y en el interior de la misma, ¿no? Con todo eso se crea un conjunto, una red de números que lo que nos permite es interrelacionar la posición de los cadáveres en relación al orden, por ejemplo, en el que estos han sido depositados en el interior de la fosa. En el caso que nos ocupa, en la fosa de Alcalá, tiene su especial interés el hallazgo de abundante munición, concretamente de un calibre 9 milímetros largo. Las vainas y los proyectiles nos han permitido, a partir de una investigación balística forense posterior, llegar a deducir el tipo de arma habitualmente empleada para este tipo de munición. Es un arma que habitualmente utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y concretamente la Guardia Civil. Y quizá uno de los casos más interesantes se ubicaba precisamente a los pies de donde me encuentro ahora. Creo recordar que es el cadáver número 6, el 1006, el que tenía a nivel occipital hasta 6 impactos de bala, ¿no? A posteriori, conforme nosotros vamos dando esos números y asignando tanto las evidencias osteológicas como las evidencias balísticas u otros elementos como pueden ser la indumentaria, vamos a la vez perfilando los esqueletos, vamos delimitándolos
en definitiva lo que estamos haciendo es sacarlos a la luz, ¿no? Y es en ese momento, cuando están perfectamente perfilados, cuando aprovechamos la ocasión para comunicar tanto a la asociación como a los familiares que es el mejor momento para hacer una visita y compartir con el equipo técnico pues esa visión general de lo que era la fosa y de cómo se puede pues, evidenciar la deposición de los cadáveres y algunos de los aspectos más importantes que en este caso ofrecía la fosa de Alcalá. Desde la Asociación Pozos de Caudé, el objetivo nuestro siempre ha sido pues, ayudar a los familiares a realizar estos trabajos. Apareció la Ley de la Memoria Histórica dotando de medios y de fondos para llevar adelante estas tareas. Con esto, de alguna forma, se culmina y se acaba la tarea y el trabajo de dignificar a estas personas y, sobre todo, de entregar esos restos y que les puedan dar digna sepultura, que ese es el objetivo, tanto, como digo, nuestro de la asociación como de esos familiares. Para mí ha sido un gran orgullo el que se hayan sacado, el que cada uno se les hayan reconocido y haya llevado los restos donde mejor ha querido llevarlos. Cada vez que vengo, pues a lo mejor las lágrimas aún me se caen. La otra parte de la historia relacionada con los sucesos de Gúdar termina cerca del Barranco del Arco, en la partida de Fuennarices. Esa misma mañana de octubre del 47, otro camión sale desde la mencionada casa de Alcalá de la Selva en dirección Mora de Rubielos. Este camión lleva a los 11 vecinos de Gúdar. Hacia allí vamos ahora, para recordar cómo fue la exhumación que realizamos en 2011 y la historia asociada a esta fosa, donde pudimos recuperar los restos de 10 de los vecinos de Gúdar. Recordemos que uno de ellos consiguió escapar. Hemos venido durante 6 años aquí, los veranos, buscando, picando con determinadas personas, tanto de Mora de Rubielos, de la zona de Gúdar, de Alcalá. Entonces nos conocimos, a Joan y a Jaume, les conocí en unas jornadas que hicieron en Mar de las Matas. Bueno, entonces no los conocía de nada, ellos son fotógrafos, estaban haciendo una exposición de fotografía de lugares y zonas que hacen referencia con la guerra civil, y bueno, en la comida les conté pues el caso lo que yo sabía entonces, y les manifesté que no teníamos el lugar exacto donde estaban enterrados. Ahí quedó esa gestión y nos despedimos y ellos continuaron. Venimos a hacer una valoración, a ver si podíamos encontrar algún sitio que nos pareciera que que pudiera haber los restos de estos asesinados, y nos perdimos con Juan, y cuando estábamos francamente perdidos, ya no sabíamos mucho hacia dónde encarrilarnos, encontramos a una persona. Este señor vio que sabíamos un poco del tema, y a partir de ahí Juan creo que recuerda muy bien cómo el pastor reaccionó cuando le hablamos de la fosa, ¿no? Se le enseñamos unas fotos de una masada que habían fotografiado para saber si era aquella. Y el hombre de golpe nos dice, pero los muertos no están allí. Y le dijimos, pero ¿usted sabe dónde están los muertos? Dice, claro. Y entonces le dijimos, ¿sabe usted que la familia los busca desde el 47? Y el hombre dice, sí. Claro, pues queda así sin decir más, y nosotros decimos, pero ¿y por qué no ha dicho usted nada? Dice, porque a mí no me preguntaron nada. Y claro, nos llevó aquí directamente, y luego lo volvimos a llevar a su casa, y le preguntamos si podíamos citarle. Y el hombre nos miró así y dice, mejor que no. Esto es lo que nos tocó más, porque o sea, el tema del miedo lo hemos encontrado muchas veces en estos lugares, el tema del silencio, ya lo sabes tú muy bien. Correcto. Y así acabó, o sea, lo dejamos allí y tenemos nuestra palabra que no citaríamos. Además tampoco sabemos cómo se llama el hombre ese, ni estamos seguros que encontraríamos su casa fácilmente, pero... La fosa estaba situada en la ladera de una montaña, en un lugar de difícil acceso y en pendiente, endureciéndose así bastante los trabajos de exhumación. Bajando al lugar donde se encontraba la fosa, nos encontramos con Bernardo Zafón, que es familiar de uno de los asesinados de Gúdar y que no ha querido perder la ocasión de visitar de nuevo el lugar donde 64 años después aparecieron los restos de su padre. Bernardo, aquí está la fosa. Vamos a volverla a ver. Hay que sumar una, ¿no?
Fue una fosa que a priori planteaba cierta complejidad porque nos encontrábamos con un túmulo, realmente era un pseudotúmulo, una gran acumulación de piedras de importante tamaño, de importante peso, y efectivamente una vez retiradas las piedras y acondicionado el espacio, dejando toda el área susceptible de excavación, pudimos objetivar que efectivamente ya nos encontrábamos con los restos humanos que vosotros en la primera visita ya habíais podido localizar. Entre los primeros días de exhumación fue complejo delimitar algunos aspectos y tampoco teníamos algunas evidencias, pero contábamos con un testimonio bastante importante y era que, en teoría, si esta era la fosa que buscábamos y las identidades de las personas que buscábamos, pues debíamos encontrarnos entre ellos a una persona que tenía una prótesis, concretamente una prótesis de pierna, ¿no? Y efectivamente a los pocos días de la exhumación pudimos documentar esa evidencia que para nosotros era muy importante porque significaba que al menos teníamos al grupo de Gudar, que era el que buscábamos. ¿Se acuerda usted, Bernardo, cuando estábamos trabajando en ese momento que usted llegó por primera vez y estaba un poco dudoso de si realmente su padre podía estar aquí en la fosa? Es que no había sitio ahí de haber 9 personas. No había sitio. Bueno, ¿puede? Cuidado. Y la cosa... Esta gente no están aquí. ¿Ah, no? ¿Dónde están entonces? En el cementerio de Moda. ¿Sí? Sí. ¿Pero usted qué piensa? ¿Que su padre está allí? Sí. Como mínimo tenemos 3 cadáveres aquí. Pues ya no sacaréis más. Estos son soldados de la guerra. Y además, otra cosa tengo que deciros. Dice que estaban muertos allí abajo. Aquí no los subieron. Allí abajo no los subieron aquí. Estuvieran enterrados por allí, pero subirlos aquí no los subieron. O sea, que es posible que lo que haya sea parte de ellos. Algunos de ellos. Algunos, ¿Aquí? unos cuantos. Algunos de ellos. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Soldados de la guerra? ¿Soldados de la guerra? Sí. La tela te descontrolada, ¿no? ¿Soldados de la guerra? Eva, igual No puede ser otra cosa. Si llevaban zapatos, no puedo preguntar nada más. Ya está, mira, organizadita. Bueno. Ya está en una bolseta. Ya veremos. De nom y todo. Bueno, Bernardo, transcurrido ahora más de un año después de la exhumación, ha identificado a su padre. ¿Cómo ha vivido este tiempo? Pues hombre, lo hemos vivido más tranquilos, porque por lo menos sabemos dónde está. No sabíamos dónde estaban, se los llevaron y nos habló de eso, no nos habló nunca nadie por ningún lado. Nada. Vinieron por él y como no estaba, pues se marcharon y dejaron el recado a casa, que si llegabas con tiempo de bajar al pueblo de día, que bajaras esta tarde, si no es que bajaras mañana. Y luego allí maté un borrego que había modorro, un cordero, lo degolló y nosotros nos quedamos quitándole la piel y esto marchó. Y ya lo volvió. Si recordáis, el origen de toda esta tragedia fue la muerte de Felisa Montolío, en manos, presuntamente, de la Guardia Civil. Pues bien, los hijos de Felisa, al poco tiempo de su muerte, fueron trasladados por los mismos guerrilleros hasta Valencia, y en el camino pararon en el Molino del Peinado, en Torrijas, cerca de Manzanera, que casualmente estaba entonces regentado por un antiguo cómico ambulante al que junto a su hijo y otras 7 personas le fue aplicada la ley de fugas en abril de 1947, y de los que pudimos recuperar sus restos en junio de 2010 en el cementerio de Albalat dels Tarongers. Pues una noche vinieron los maquis de estos, que entonces decían maquis, y venían los 2 chicos estos de Gudar. Y yo estuve con ellos allí que en el monte, hicieron fuego y allí cenaron y comieron, o sea que, y después dijeron que se iban para Valencia. Y de Valencia se ve que se lo llevaron a Barcelona. Y ya no supimos nada más. Aquí en este espacio es donde se encontraba la fosa común.
donde pudimos recuperar entre mayo y junio del año 2010 pues los restos de aquellas 9 personas a las cuales se les aplicó la ley de fugas y entre los cuales estaba tu padre y tu hermano. Eran Antonio Delgado Mir y Antonio Delgado Viadera. Ellos fueron detenidos en marzo del año 47, ¿no? Sí. Una mañana, a las 4 de la mañana, pues tocan a la puerta y llega la Guardia Civil. Y yo estaba durmiendo con mi hermano. Vale, pues se levantó y nada, pues ya cogieron, se los llevaron a los 2 días, que se llevaron a mi padre y a mi hermano, pues vinieron un tal sargento y 5 o 6 guardias civiles más, y a mi madre le pegaron y a mi abuela la querían matar y aquello fue, bueno, una cosa, un desastre. Y nada, y ya, pues, en fin. Sí, además en este caso, en la fosa de Albalat, quizá el hándicap que había inicial era que no, a diferencia de otros casos, no contábamos, ni vosotros como familiares, ni gente del pueblo, sabía exactamente el lugar donde se ubicaba la fosa. Y hubo que utilizar un sistema de sondeos casi progresivos desde la entrada del cementerio hacia esta zona en la que nos encontramos aquí, y concretamente, finalmente aquí es donde se localizó la fosa, ¿no? Cuando localizamos la fosa y se realizó todo el proceso de levantamiento de cadáveres, una de las primeras tareas que solemos hacer es, y concretamente aquí en Albalat, reunía las condiciones adecuadas porque hay todavía una de las salas de autopsia, la pudimos emplear pues, para hacer un análisis preliminar de los restos, incluso para tomar algunas muestras biológicas, ¿no? Que luego, a posteriori ya en el laboratorio, pues se concluyen algunos aspectos importantes pues, de análisis, como son las lesiones, ¿no? Fundamentalmente. Cuando se lleva a cabo un estudio antropológico forense en el laboratorio, se tienen que tener en cuenta una serie de aspectos que nos van a ayudar a la identificación del individuo. En primer lugar, hay que determinar el sexo. En este sentido, en el cráneo, por ejemplo, bueno, pues hay una serie de elementos como la frente huidiza o los arcos supraciliares, lo que es la zona de las cejas más marcada, nos van a ir indicando, poco a poco, junto con otros aspectos, a esta proximidad sexual. La pelvis también, bueno, pues ofrece unas características de un sexo muy fiable. Todos los huesos se pueden medir y con la aplicación de fórmulas que nos van a ayudar a esta aproximación, a la determinación de estos caracteres sexuales. Asimismo, otro de los aspectos que hay que establecer en el estudio antropológico es la determinación de la edad. Esta edad también se puede establecer a partir de la observación de la unión condroesternal de la cuarta costilla, la obliteración, de las suturas craneales, el cierre de las líneas metafisarias, de la evolución de la sínfisis del pubis o de la superficie del ilion en la pelvis. Por último, la estimación de la estatura, siempre y cuando contemos con un esqueleto bien conservado, con unos huesos largos, como así decirlo, de extremidades superiores e inferiores, completos, podremos estimar una estatura con un gran porcentaje de fiabilidad. Otra de las cuestiones a resolver en los estudios de antropología física y forense en el laboratorio es la determinación de aquellos marcadores que nos hablan de la movilidad del individuo y de su lateralidad, es decir, si era diestro o era zurdo, ¿no? Por ejemplo, observar lo que se llaman entesopatías, es decir, la inserción de algunos músculos, por ejemplo, a nivel de las clavículas o a nivel de la cara anterior del fémur o en la cara posterior de la tibia, nos permite cotejar esta información con los datos que las familias nos proporcionan a la hora de confeccionar lo que se llaman las fichas de datos ante mortem. Otra de las cuestiones más interesantes es la resolución del mecanismo de muerte. Para ello, fundamentalmente nos vamos a dedicar a observar aquellas lesiones que tienen el carácter de perimortem, es decir, que han sucedido en torno al momento de la muerte, ¿no? En este caso, además, existe una correlación topográfica, es decir, lesiones a nivel del brazo, a nivel de la pierna, concretamente a nivel del fémur izquierdo, donde observamos una fractura conminuta, es decir, con muchos fragmentos, y que tiene relación con el impacto de algún proyectil. Como en este caso, en el cual hubo una entrada y una salida de un proyectil que afectó a todo el paquete intestinal,
de izquierda a derecha. Por ejemplo, vamos a hacer una reconstrucción de cuál sería la trayectoria que debió tener el proyectil y que probablemente pues, pudo causar la muerte junto con todo el contexto de las otras lesiones que venimos comentando. Quizá otra de las cuestiones de mayor interés también que se plantean son la documentación de enfermedades que han dejado su impronta en el hueso y que nos permiten, si tenemos datos relativos a las mismas en las fichas de datos ante-mortem, cotejar y ayudar de alguna forma a la identificación o a perfilar la identificación. La última cuestión a determinar es la toma de muestras para la identificación genética. Preferentemente utilizamos una muestra dental que a priori puedan obtenerse un material genético adecuado. Como cotejo genético también se puede utilizar muestras biológicas relativas al hueso y concretamente preferentemente utilizamos fémur o incluso la tibia, ¿no? Con esta toma de muestras se remiten las mismas al laboratorio de genética para establecer la identificación plena en el mejor de los casos, claro. Las conclusiones a las que llegamos es que los cadáveres mayoritariamente tienen un patrón de lesiones coincidente y equiparable entre ellos y que además pues, de alguna forma confirman que fue una ejecución, ¿no? A diferencia de lo que, bueno, pues los testimonios que se van recogiendo en el expediente judicial, pues que habla de la aplicación de una ley de fugas, ¿no? Pues esta es, aquí está la placa, el colofón prácticamente a todo lo que es todo el proceso. Es el colofón, aquí veis los nombres de todos los que asesinaron, personas asesinadas pues por simplemente ser lo que se llamaba punto de apoyo. Tú sabes lo que significaba. Sí, sí. Un punto de apoyo era tan importante entonces como el propio guerrillero, porque el guerrillero tenía que estar conectado con su pueblo y el punto de apoyo era el nexo de unión. Esta gente, como muy bien ha dicho Manolo en sus conclusiones, fueron víctimas de una antigua ley que no se parió entonces, pero sí que le vino bien a Franco, la ley de fugas, que la habéis oído 1000 veces. Esa ley fue un instrumento fundamental porque lo que les daba era a los guardias civiles, al ejército menos, pero sobre todo a la Guardia Civil, pues le daba la facultad de matar a quien quisieran. Y fue lo que aplicaron a este grupo de gente. Algo que, vamos, según tengo yo aquí en este croquis, difícilmente esta gente pudo huir. La ley de fugas dice que se aplica cuando el preso o el detenido intenta huir. Entonces le pegan 4 tiros por la espalda y ya está. Según esto es imposible. La propia Guardia Civil hace un croquis, una prueba irrefutable de que esto era de todo menos una ley de fuga. Fijaos cómo los presos están en dos grupos, de 4 y de 5, atados, juntos, y detrás de ellos está la fuerza pública que llaman. No entiendo cómo pueden huir un grupo de personas entero. No, yo creo que esto prácticamente pues es una ejecución, es un fusilamiento en toda regla. Bien, pues este es el lugar. Como veis, coincide perfectamente toda la línea, todo lo que dibujó aquel guardia civil. Y vamos, metro arriba o metro abajo, aquí fueron los hechos. Sí, es una zona efectivamente de vaguada en la cual pues, se observa perfectamente el lugar donde fueron fusilados. Bueno, pues quizá una de las cuestiones más interesantes o dramáticas, diría yo, después de todo esto, es lo que os pasó a vosotros. Es decir, que después de la represión sobre vuestra familia, tuvisteis que abandonar el molino del Peinado donde vivíais. Claro, lo precintaron y nos tuvimos que ir. Y os tuvisteis que ir. En otras poblaciones cercanas, como las Casas del Marqués, Higueruelas, es decir, pequeños rentos y aldeas fueron abandonadas o incluso prácticamente destruidas después de la acción represiva. Precisamente en Higueruelas está enterrado uno de los guerrilleros que llevaba como nombre
de guerrilla Manolete, que pudimos recuperar en una exhumación que también realizamos unos años antes en la población conquense de Villarejo de la Peñuela. La exhumación de la fosa de Villarejo de la Peñuela fue realizada en el mes de mayo del año 2007, y en ella pudimos recuperar los restos de 4 guerrilleros de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. La exhumación se realizó a petición de 3 de las 4 familias relacionadas con los fallecidos. Se recuperaron también los restos de una 4ª persona, que no ha sido reclamada y de la que hasta el momento se desconoce su identidad. Aquí en este espacio estaba ubicada la fosa de Villarejo de la Peñuela. 4 guerrilleros que fueron abatidos aquí en un paraje cercano conocido como el Cerro de la Cabeza a instancias de una acción bélica entre el grupo guerrillero que estaba ubicado en el campamento y una acción de contrapartida de la Guardia Civil. A diferencia de lo que hemos visto en otras fosas, como por ejemplo la fosa de Albalat del Star Church en Valencia, en esta exhumación tuvimos la oportunidad de contar con un testigo directo del proceso de inhumación de los cadáveres en esta fosa. Concretamente, un vecino del pueblo había sido la persona encargada por parte de las fuerzas de la Guardia Civil de inhumar los restos en esta fosa. En este cementerio, en el año 2007, no tenía las condiciones que tiene en la actualidad y no pudimos acometer un estudio preliminar de los restos dentro de las propias dependencias del cementerio, por lo que los restos, una vez exhumados, procedimos a trasladarlos al laboratorio del Grupo Paleolab en Valencia, donde realizamos las tareas habituales y, en última instancia, la toma de muestras biológicas, tanto de hueso como de diente, para poderlas posteriormente trasladar al laboratorio de genética y cotejarlas con las muestras biológicas de los familiares vivos y así poder enfocar el proceso de identificación. Al laboratorio llegan 2 tipos de muestra. Una corresponde a los familiares vivos, que pueden ser epitelio bucal o bien sangre o ambas. Y la otra muestra es la correspondiente al resto cadavérico, que tenemos que identificar. Y pueden ser restos óseos o piezas dentarias. En primer lugar, las piezas dentarias y los restos óseos hay que realizarles una limpieza para eliminar todo el ADN exógeno que puedan tener, que es un ADN contaminante de las personas que puedan haber manipulado los restos. Una vez que las piezas están secas, se procede a la pulverización para obtener un polvo que es susceptible de ser extraído el ADN. Se coge una cantidad concreta de polvo y se mezcla con el buffer de lisis y se deja en incubación durante un periodo de tiempo que puede ser variable. Lo que obtenemos es un extracto de ADN que hay que separar del polvo, para lo cual es necesario centrifugar. La extracción del ADN se realiza en un extractor automático de ADN. De esta manera se separan las moléculas del ADN de cualquier otra cosa que contenga el extracto. La amplificación del ADN se realiza en el termociclador. Este ADN amplificado tenemos que visualizarlo en el secuenciador. El conjunto de estos alelos constituye la huella genética, que luego se visualiza mediante una aplicación informática, ya dándole nombre a los marcadores y dándole nombre a los alelos, y se pueden cotejar entre sí para ver si existe la relación de parentesco biológico. La huella genética es un conjunto de marcadores que en número suficiente constituye una combinación única que individualiza a cada persona, ¿vale? Tiene un poder de discriminación de una persona entre 1 trillón. Y dado que en el mundo somos 7.000 millones de personas, pues es prácticamente imposible encontrar 2 personas con la misma huella genética. Ahora me voy a dirigir a la población de Higueruelas, muy cercana aquí en la propia provincia de Cuenca,
donde a instancias de una de las familias, uno de los cadáveres exhumados en esta fosa, que es el caso del guerrillero Manolete, fue reinhumado. Allí me esperan Emilia, que es familiar de Manolete, y también me espera Adolfo Pastor, que es el encargado de la oficina de desaparecidos de la asociación La Gavilla Verde. Muy bien. Pues nada. El caso de Villarejo yo creo que es especial porque además es un ejemplo claro de la acción de la contrapartida contra los campamentos guerrilleros, en este caso en el quinto sector. Sí, sí. Tenemos los documentos donde se explica que la contrapartida era la misma Guardia Civil que se vestía de paisano con la ayuda de algunas otras personas afines, que entonces iba a investigar y a perseguir a los guerrilleros y a sus puntos de apoyo. En este caso, aquí en Villarejo de la Peñuela, fue la contrapartida en la que fue al Cerro de la Cabeza, cerca de Villarejo, hicieron el asalto. El asalto ayer lo hicieron, sí. ¿Qué dice enfrentamiento? Yo me imagino que fue más... dice que los mataron, que los fusilaron. Fue más, lo vieron, claro. A mí me lo explicó un chico que era un crío, y lo vio y dice que no, que los vio como los atacaron y Hombre, los ciertamente, fusilaron. Claro. Ellos tenían... Su poder armamentístico era ínfimo, y entonces pues fue eso, pues un ataque todo trágico posible. En esta zona, además, la acción de la Guardia Civil era especialmente dura, sobre todo porque en estas aldeas se suministró y no mucho... Eran aldeas también, vamos, aquí en Higueruelas había mucho guerrillero o mucho enlace. Por estos montes había mucho guerrillero, mucho enlace, y las gentes de por aquí yo creo que había una gran mayoría que los apoyaba. Al general Pizarro, que era el gobernador de Teruel, llegó un momento en los años 47-48 en que él vino expresamente ya buscado por Franco, sin duda, tenía su experiencia por allá por Andalucía en contra en la lucha antiguerrillera, y una de las cosas que hizo es ordenar la despoblación de todas las masías, rentos, lugares aislados donde vivía gente que podría ser punto de apoyo de la guerrilla. Entonces, en este caso de aquí de Santa Cruz de Moya, hay varios caseríos, rentos, como las casas del Marqués aquí cerca. La idea es que los que vivían en estas casas tuvieron que irse, pero bueno, de la noche a la mañana, a buscar una casa de un familiar o donde fuera en el pueblo más cercano. Los de la casa del Marqués aquí a Higueruelas, los de Orchova, por ejemplo, a Las Rinconadas o Santa Cruz, tenían que ir... en las noches no podían estar de ninguna manera allí en las casas, tenían que irse a esa casa nueva. Una vez identificados los restos, organizamos un acto médico, íntimo, para entregarles el informe pericial y los restos de su ser querido, como en Benajever, donde recuperamos los restos de 8 desaparecidos. Mi padre era un trabajador de aquí de Benajever, y en el año 1947, el día 26 de marzo, lo asesinaron. Vinieron una tarde a mi casa para recoger a mi padre. Yo tenía 4 años, mi hermano mayor 14, entonces ya no vimos a mi padre ni vivo ni muerto. Entonces mi infancia fue muy mala porque en el pueblo el que podía ayudarnos, que tenía, en aquellos tiempos tenían algo de comer, pues no quería ayudar, porque era ideología contraria a lo que mi padre había luchado, ¿no? Yo he ido a pedir, Yo sí que he ido a pedir por ahí, por los pueblos de alrededor y hasta en mi pueblo, para comer, Yo nunca he robado nada, jamás. He pasado mucho hambre, mucho hambre, Yo me he comido la piel que bajaba por el río de naranja, o sea, en tierra, la cogía para comérmelas. Cosa bastante, te diga. Hace 4 años yo me enteré por la prensa
que ponía que el alcalde de Benajeve buscaba a familiares de 4 tumbas que habían aquí en el cementerio de Benajeve. Entonces yo hablé con el alcalde por teléfono, entonces él ya me dijo, pues mira, toma el teléfono de la Gavella Verde, da Pedro, y habla con él, que es lo que llevan el caso esto. Y yo pues llamé a Pedro. Podríamos decir que el caso de los 8 de Benajever tiene su origen en un control organizado por el 11 sector del Agla en aquella antigua carretera general Madrid-Valencia en marzo de 1947. Allí se produce un enfrentamiento con la Guardia Civil y queda herido en una pierna un guerrillero conocido como el Cubano. Este guerrillero pasa por lugares de cobijo intermedios y finalmente es trasladado por sus compañeros a una pequeña casa en la aldea de Nieva, que tienen como punto de apoyo. Allí se ocultarán tanto el herido como otro guerrillero apodado El Practicante, a la espera de su recuperación. Sea como fuere, son descubiertos y abatidos por la Guardia Civil en aquella casa, y se inicia una serie de detenciones de personas que tienen una relación más o menos directa con el apoyo a la guerrilla. 5 de estas personas fueron utilizadas como escudos humanos en un posterior asalto al campamento guerrillero de Valdesierra. Aquí está detrás de esta placa la última de las 4 fosas que exhumamos y en la cual en este momento están reinhumados 5 de los 8 de Benajever. Recordar que había 4 fosas y se decidió en la última de ellas reinhumar aquellos de los cadáveres en los cuales pues sus familiares desearon que permanecieran aquí, en el mismo lugar donde fueron enterrados. Miguel, ¿tu padre tenía alguna vinculación con la guerrilla? Pues hombre, yo creo que sí, pero mi tío no estaba. Apoyaba y daba de comer a la guerrilla y a gusto porque era republicano, pero otra cosa nada. Y ya digo, no sé nada más de eso, creo que es lo que pasó. Bien, la cuestión principal es que esta importancia que tienen los puntos de apoyo hace que tu casa se convierta en un lugar intermedio, no tan solo de esa dijésemos, en despensa para los guerrilleros, que es el lugar donde van a recoger esa comida, sino a su vez también será uno de los lugares donde oculten al cubano antes del día anterior a trasladarlo a Nieva, que será donde morirá. Sí, fue al día siguiente de estar en tu casa, fue cuando lo trasladan, ya querían como un traslado definitivo, porque era un punto de apoyo muy seguro trasladarlo a Nieva. Lo único fue que la Guardia Civil en ese momento estaba sobre el hilo de algunos movimientos de los vecinos y cayeron en la cuenta de que en la casa de Nieva pasaba algo. Fue cuando se realiza el asalto, porque ya tienen conocimiento, por alguno de los bajo torturas consiguen algún testimonio, y será cuando entren y ponten el operativo del asalto a la casa de Nieva. Y luego de allí será más tarde, a las horas, será cuando se trasladen con las 5 personas que son colaboradores de la guerrilla, que ya tienen la seguridad, la Guardia Civil, que tienen buena información, que los trasladen hasta el campamento de Valdesierra. Es cierto que el caso de Benajever al menos representa, desde un punto de vista social, el primer caso de exhumación científica de un conjunto de fosas en la Comunidad Valenciana, y además yo pienso que representa un ejemplo y un modelo desde el punto de vista administrativo, por toda la actuación que tuvo lugar desde el Ayuntamiento de Benajever. Yo tuve conocimiento de los hechos de Benajever antes de ser alcalde, la vecina aquí del pueblo, y la gente mayor me habían contado que había 8 personas que estaban enterradas aquí en el cementerio. Entonces mi primera decisión cuando me eligieron en mayo del 2007 alcalde fue intentar buscar a los familiares e intentar recuperar los restos. Y dentro de ese periodo fue cuando presentaron un recurso por parte de uno de los familiares a través de una asociación que se llama Grupo Nizcor, que plantearon una denuncia contra mí en el sentido de decir que yo no podía actuar, que no podía ordenar esas exhumaciones. Seguimos adelante, presentaron una primera denuncia en el juzgado de Liria, esa denuncia se archivó
Y volvimos a notificar cuando encontramos los restos, lo puse en conocimiento del juzgado, me comunicaron que siguiese adelante con la ley de memoria histórica, volvieron a presentar otra denuncia contra mí diciendo que como era un crimen de lesa humanidad tenía que haber estado presente un juez de primera instancia. Al Ayuntamiento de Benajever como tal ya no ha llegado ningún recurso más, ningún escrito más y a mí nadie me ha planteado tal. Yo creía que era un tema moral al que tenía que acceder y cuando tuve el cargo lo accedí porque además lo he vivido en mi persona. Yo en mi propia persona tengo un abuelo mío también que fue fusilado en Paterna en el año 40 y por lo tanto era una espinita que tenía dentro desde el punto de vista familiar y dentro también desde el punto de vista político y creía que en aquellos donde podía hacer algo pues lo tenía que hacer y es lo que hice, es ayudar a los familiares. Fue un golpe el hecho de que un familiar, en este caso creo que era una sobrina o sería su tío abuelo, denunciara la actividad que íbamos a realizar y que pudiera haberla llegado a abortar, siendo también un guerrillero, que yo entiendo que es muy importante los actos de homenaje que se celebraron posteriormente, tanto en esta exhumación como en otras, porque socializa el dolor, ese dolor que tienen las familias y da a conocer por qué murieron, que muchas veces aún están en esa dinámica del silencio, de esa opresión, de no poder, por así decirlo, devolver esa dignidad que en principio está aprobada en el Parlamento, reconociendo que no fueron delincuentes comunes, que no fueron bandoleros ni malhechores, sino que fueron luchadores por la libertad. Personalmente al equipo hacerlo, y en este caso de lo que es un acto médico, que consiste en proceder a la entrega de unos restos identificados, en este caso, pues a vosotros, a la familia, que ya nos conocemos, pues daros entrega personal de los restos, ¿no? Sí. La documentación se os va a proporcionar una vez... La última fase de investigación en estos casos de exhumaciones conlleva en los casos positivos la entrega de los restos a sus familiares. En aquellos casos en los cuales la identificación se ha realizado de forma fehaciente, bien sea por métodos genéticos o por métodos secundarios como la antropología y la patología forense, permite con un alto grado de probabilidad poder entregar los restos a las familias para su posterior reinhumación. Es un acto sencillo, un acto médico y muy emotivo, en el que entregamos junto con los restos toda aquella documentación que pueda acreditar tanto las causas de la muerte como las circunstancias que la rodearon, así como otras certificaciones. Como digo, es un momento emotivo y difícil, tanto para el equipo técnico, que además tenemos la responsabilidad de avalar científicamente los resultados de la metodología aplicada en la identificación, pero sobre todo es un momento difícil para los familiares, que se van a reencontrar con su ser querido décadas después. Los informes y toda la documentación que acredita todo el proceso. Y bueno, en todos los casos, en el caso de Juan, sí que había objetos personales que se pueden dar a las familias. Hay muchos que no son válidos. En este caso hemos encontrado un mechero. Y bueno, es por si ustedes lo quieren tener de recuerdo, porque entendemos que es un objeto personal que no forma parte de, pues bueno, de la indumentaria que llevaron y que bueno, pensamos que es un objeto que aunque está en mal estado de conservación, fíjese, hasta está conservada la mecha, es un recuerdo de este caso de su padre. ¿De acuerdo? Pues nada, yo le doy entrega de los objetos y si quieren ver... Cuando recogimos los restos, fue de un domingo, pues para mí fue una alegría muy grande, como hijo, y pena, porque lo que había pasado, pero ya era una herida que se cerraba, Y ahora, pues, según con quién me encuentro, pues uno me dice que mucha gente me han dicho, de familiares, cuando estábamos sacando los huesos y adelantando los papeles, que para qué desenterrarlo ahora, que de ahí que he estado tantos años, que se quede ahí. Y yo he contestado que como no soy su padre, pues es lógico que lo diga. Hasta familia mía, me han dicho que se quede ahí. Digo, claro, no es su padre, ese es mío. Yo quiero que esté mi padre como una persona humana enterrada, no como un perro. Solamente quiero dar unas palabras muy cortas, porque por desgracia hoy acabo de ver algo de mi padre.
Es lo único que tengo. Agradecer a todo el movimiento que ha hecho esto y un abrazo para todos. Parece ser que es una parte de la historia, ¿no? que ha estado oculta, ha estado una etapa un poco oscura, ¿no? dentro de nuestra historia del siglo XX, pero bueno, es una manera también de poder reencontrarse, ¿no? con nuestro pasado y poder aportar o poder reconstruir esa parte de la historia que en un momento dado pues parece que se perdió y que bueno, pues se ha podido rescatar y dar un entierro digno a muchas personas que se lo merecían. Siento que hemos hecho un trabajo como útil y valorado, sobre todo hacia la gente. Me he sentido valorada porque hemos hecho un trabajo que ha devuelto los familiares a sus familias. Este tipo de trabajos nos ha permitido aplicar el método arqueológico a las ciencias forenses. Ello ha dado coherencia científica a un pedazo de nuestra historia, de la misma forma que hemos podido poner nombre a numerosas víctimas y dignificar a sus familiares. Siempre hemos seguido los principios fundamentales del antropólogo forense, que deben ser tratar el tema con objetividad, con reflexión, con sentido común, con juicio, prudencia, imparcialidad y siempre veracidad. Al final se trata de subsanar una serie de deficiencias que se produjeron a lo largo del tiempo, en la que el objetivo final fue dar a una serie de víctimas vivas y muertas el descanso que se merecían. Me han enseñado las pequeñas historias que conforman ese periodo histórico que hemos abarcado de posguerra, del que normalmente no tenemos noticia. Es muy gratificante también pues, cuando conoces a los familiares, te implicas también en todo, y cuando consigues recuperar sus restos y se los entregas, pues de la forma en que lo agradecen, como si lo acabaran de perder a su familiar, y por el mismo motivo pues, es también más decepcionante quizá pues, en el momento en que en algún caso por diferentes causas no hemos podido recuperar los restos. Pues el hecho de la decepción, pues que el familiar está esperando esos restos y que no consigues recuperarlos. Hombre, Pilar. Hola, Emilia, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a traer flores? Hola. Sí, a traerle la rosa a mi tío, como ahora hace los años también. Que hace los años que... Sí, claro, que lo enterramos y esto y hemos venido. Ya quisiera yo también poderlo hacer con mi padre. Pues eso, iría bien. Poderlo poner una flor y poderlo enterrar dignamente. Pues hay que mirar las cosas que se puede arreglar. Que es imposible. Con la ilusión que mis hermanas tenían, la una murió, la otra está muy mal ya. No han podido verlo. No vamos a poder todos poderlo enterrar dignamente.